2 años sin una pizca de noticia. Hasta que apareció una sola foto en internet. Al mismo tiempo, ya estaban reservando billetes, exigiendo que vendiera mi casa para pagar la deuda de $42.000 de mi hermana. ¿Que no sabían? Esa casa que querían obligarme a vender era, en realidad, una mansión valorada en 10 millones, protegida por un fondo fiduciario. Mi nombre es Lucy White. Tengo 29 años. Y en los últimos años he estado construyendo una sólida carrera como analista senior de cumplimiento en Norwind Therapeutics, un gigante farmacéutico. ¿Mi papel? Sumergiéndonos en los detalles que nadie quiere ver, descifrando regulaciones que hacen que nos ardan los ojos y creando sistemas que nos mantengan alejados de demandas millonarias. Es un trabajo minucioso, casi quirúrgico. ¿Y yo? Soy excepcionalmente bueno en esto. Mi vida en Michigan era, a todos los efectos, estable. Un apartamento impecable y silencioso. Un salario que permitía la comodidad. Una trayectoria profesional ascendente. Y a solo media hora en coche mi padre, Greg, y mi madrastra, Lorraine. Esa media hora no fue una distancia, fue un ritual. Todos los sábados, sin falta, cruzaba esa línea invisible que separaba mi mundo del de ellos. No fue una invitación. Era una obligación tácita, un compromiso grabado en la dinámica familiar. Yo era quien hacía las compras el sábado por la mañana, llenando el carrito con cosas que nunca tocaría. Fui yo quien pasó toda la tarde en su cocina, preparando comidas que alimentaron no solo a mi padre y a Lorraine, sino también a mi hermana Paige y sus 2 hijos, un torbellino de gritos y dedos pegajosos. Paige, de 32 años, dirigía una boutique en línea, un elegante eufemismo para un negocio de importación de moda desechable, siempre al borde del colapso. Su vida era un culebrón de tramas autoinfligidas, pedidos perdidos, clientes enojados, un presupuesto que se tambaleaba en la cuerda floja, pero que, por supuesto, nunca fue culpa suya. Mis sábados comenzaban con el zumbido de la televisión encendida. Greg, que alguna vez fue un hombre lleno de vida, ahora era una sombra en el sillón beige, con los ojos pegados al deporte que estuviera practicando. La única vez que apartó la mirada fue cuando puse un plato en sus manos. Lorraine, por otro lado, siempre estuvo ahí, mucho. Él circulaba por la cocina mientras yo trabajaba, con su copa de Chardonnay barato, ofreciéndome sugerencias. Las primeras veces que intenté hablar de mi trabajo, sus ojos se pusieron en blanco lentamente, como si la idea de cumplir fuera insoportablemente tediosa. Dios, Lucy, tanta burocracia. Tantas regulaciones. Dijo esto mientras me entregaba una lista de tareas pendientes que casualmente solo apareció cuando llegué. Pero esta vez tuve una noticia explosiva. Después de 9 meses agotadores, realizando una auditoría de la FDA tan compleja que puso los pelos de punta a los ejecutivos, no solo salí victorioso sino que sobresalí. Me ofrecieron un gran ascenso, un puesto de director, liderando la integración de cumplimiento para una nueva línea de dispositivos biomédicos. Y aún mejor, el puesto estaba en Denver, Colorado. Esas palabras resonaron en mi cabeza cuando entré a su casa ese sábado, con las bolsas de la compra cortándome las manos y el corazón latiendo salvajemente, una mezcla de nerviosismo y euforia. Lo había ensayado mentalmente. Esta vez me verían. Hola, chicos. Llamé superando el ruido de la televisión y los gritos de los niños. Tengo noticias increíbles. Mi padre murmuró algo ininteligible. Lorraine saludó distraídamente desde el sofá, con el teléfono móvil pegado a la oreja. Paige, como siempre, aún no había llegado. Respiré hondo y comencé a cortar las verduras. Quizás a la hora de cenar. La cena fue el único momento en que el volumen de la televisión bajó de unos ensordecedores 70 a unos tolerables 40. Preparé un jugoso pollo asado. Puré de patatas con ajo bien hecho. Incluso una tarta de manzana, hecha desde cero, su favorita. Puse la mesa. Limpié las caras de los niños. Paige finalmente apareció una hora tarde, luciendo como si acabara de salvar al mundo, y comenzó a transmitir en vivo para sus seguidores, enfocando con la cámara el plato que había preparado con tanto cuidado. Cuando finalmente nos sentamos con los niños ya tirando comida al suelo, me abalancé. Mi voz sonaba falsa, demasiado excitada. Quería decirte algo. Conseguí un gran ascenso en el trabajo. Lorraine estaba cortando en trozos pequeños la comida de un nieto. Eso es bueno, cariño.
Más regulaciones para que escribas. Era mucho más que eso, insistí con las palmas húmedas. Es una nueva división. Y significa que me mudaré a Colorado. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, como si esperaran una reacción. Nada. Absolutamente nada. Mi padre me pidió que le pasara el puré. Paige estaba escribiendo algo en su teléfono móvil, debajo de la mesa. Sentí esa familiar sensación de ardor detrás de mis ojos. Me aclaré la garganta, decidida a obtener cualquier respuesta. ¿No te enteraste? Me mudaré a Colorado para el ascenso. Fue entonces cuando el móvil de Paige emitió un sonido estridente, ese característico chachín. Ella levantó la cabeza con los ojos muy abiertos. Dios mío, gritó, dejando caer el tenedor. Lo logré. $10.000 en ventas en este vivo. La mesa explotó. Fue instantáneo. El rostro de Greg se iluminó. Paige, eso es fantástico. Bajó el volumen del televisor. Lorraine saltó de su silla y corrió para abrazarla. Mi genio. Sabía que podías hacerlo. Alguien sacó una botella de vino espumoso dulce y barato, de esos que guardan solo para las victorias de Paige. Se alzaron copas y se hicieron brindis. Paige lloró de felicidad, contando cada detalle de su logro, como había vendido hasta el último artículo de su stock varado. ¿Y yo? Me quedé allí quieto mientras mi ascenso, mi cambio, el mayor punto de inflexión de mi vida se disolvía en el aire. No fue nada. Peor aún, fue una molestia, una interrupción del espectáculo principal. Se acabó la cena. La euforia dio paso al caos habitual. Y luego vino la humillación final. Lorraine, radiante con su hija, se volvió hacia mí sin siquiera mirarme a los ojos. Tenía la vista fija en el suelo, debajo de la trona de su nieto, donde se acumulaban migas de pepitas, puré esparcido y guisantes perdidos. Lucy, amor, hazte un favor y limpia esto, ¿quieres? Señaló el desorden con un gesto casual. Los chicos le dejaron todo sucio a la tía Lucy. Me temblaban las manos. Yo no era Lucía. Ni siquiera era una persona. Era un vehículo utilitario. La mujer que limpiaba los desastres ajenos. Tomé los platos. Fui a la cocina, dándoles la espalda. Me temblaban tanto las manos que casi lo dejo todo. Escuché las risas, los elogios por la gloriosa venta de Paige. Una lágrima caliente corrió por mi rostro y cayó sobre un trozo de pollo apenas comido. No dije una palabra más. Limpié la cocina. Separé las sobras en frascos para ellas. Me despedí detrás de la cabeza de mi padre. Sube al auto. Conduje los 30 minutos hasta mi apartamento impecable y silencioso. Y por primera vez ese silencio no me trajo alivio. Provocó una furia helada y cristalina. Cogí el móvil. Abrí el grupo familiar. El último mensaje era de Lorraine, una foto borrosa de los niños. Escribí, me mudo el día 15. Presioné enviar. Yo miré. Una visa azul. 2. 3. Greg. Lorena. Página. Todos lo habían visto. El silencio que siguió fue más fuerte que el volumen máximo de su televisor. Esperé. 1 minuto. 5. 30. Nada. El teléfono vibró 1 hora después y mi corazón dio un salto estúpido y traidor, como si todavía estuviera esperando algo de ellos. Era el grupo familiar. Un nuevo mensaje de Lorena. Una foto. Mi tarta de manzana sin una rebanada, y la leyenda celebrando el gran éxito de Paige. Estoy muy orgulloso de mi hija. Seguido de una avalancha de emojis de Paige, corazones, estrellas, trofeos, y un seco pulgar hacia arriba de mi padre. Se felicitaron mutuamente. Utilizaron mi trabajo, mi tiempo, mi esfuerzo como centro de un partido del que había sido excluido. No como invitado. Como si nunca hubiera existido. Fue allí donde algo dentro de mí hizo clic. No brotaron lágrimas. El llanto ahogado que llevaba meses tragando no llegó. Solo llegó el frío. Un resfriado tan claro que te dolía los huesos. Abrí la computadora portátil. Me salté los sitios web de bienes raíces.
Escribí alquiler temporal amueblado en Denver e hice clic en el primer resultado, un apartamento corporativo limpio en un rascacielos, con fotografías que prometían anonimato. Deposité el depósito sin dudarlo. Respiré profundamente. El aire entró con fuerza, como si mis pulmones hubieran olvidado cómo funcionar sin el peso de las expectativas de otras personas. Fue el primer aliento de alguien que empezó de cero. De quienes aprenden a respirar sin cargar el mundo sobre sus hombros. Las siguientes 2 semanas fueron un caos de burocracia. Aviso de desalojo. Transferir roles en el trabajo. Contratación de empresas de mudanzas. Venta de sofás. ¿Mi vida cabe en cajas de cartón, y la de mi familia? Nada. Sin conexión. Sin mensajes. Nada de felicitaciones, nada de por qué te vas, nada de ¿estarás bien? Solo silencio. Hasta que llegó el día 15. El camión de mudanzas estaba estacionado frente al edificio, la rampa bajada y los 2 hombres hablaban en voz baja mientras envolvían los últimos muebles. Estaba haciendo una última inspección del apartamento vacío cuando sonó el teléfono. Lorena. Un sobresalto, no de esperanza, de no volver a tener esperanza, sino de un reflejo, como cuando accidentalmente tocas algo caliente. Respondido. Lucía, gracias a Dios. Escucha, estoy en un gran problema, empezó sin siquiera un hola, sin siquiera un segundo de pausa. Paige tuvo una ventana emergente de último momento en el centro comercial y yo iba a ayudarla. Pero los chicos son imposibles. Necesito que vengas a recogerlos solo por hoy. Es sábado. Me paré en medio de la habitación vacía, el eco de su voz golpeando las paredes desnudas. Ella no lo había leído. O peor, lo había leído y simplemente no le importaba. Para Lorraine fue un sábado más. Mi papel quedó marcado en su calendario como un compromiso innegociable. Lorraine, mi voz sonaba extraña. Calma. Departamento. Como si perteneciera a otra persona. No puedo. Un descanso. ¿Qué? No puedes. Es sábado. A los chicos les encanta cuando tú. Me voy ahora, dije. El camión de mudanzas está aquí. Me voy de Michigan. Del otro lado, un suspiro agudo y ofendido. Un clic seco. Ella colgó. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Uno de los changeistas me saludó con la mano. Es la última caja, señora. Gracias, respondí. Cerré con llave la puerta del apartamento vacío por última vez. Sube al auto. Seguí el camión hacia la interestatal, en dirección oeste. Horas más tarde, en algún lugar de Illinois, el teléfono vibró en el asiento del pasajero. Un mensaje de mi padre, ¿qué quieres decir con me voy? Miré la pantalla. Luego el camino que tenemos por delante, largo, abierto, interminable. Cogí el móvil. Silencié al grupo familiar. Lo dejé de nuevo en el banco. No respondí. Conduje durante 2 días. Llegué a Denver cuando el sol ya caía sobre los edificios grises. El apartamento temporal era exactamente como en las fotos, paredes beige, alfombra industrial, vista a un estacionamiento de varios pisos. Me senté en el suelo con las llaves en la mano. Por primera vez en mi vida adulta estaba sola. En verdad. Susurré las palabras solo para escuchar el sonido de ellas. Toma, solo soy Lucy. No necesitaba terminar la frase. No fue el cocinero. No fue la niñera. No era el analista con el aburrido trabajo. No era la opción por defecto. El lunes siguiente entré al campus de Northwinter Athletic en Denver. Todo vidrio y acero frente a las montañas. Mi nuevo jefe, un hombre llamado Dañe, me estrechó la mano. Lucy Witte. Bienvenido al equipo. Estamos felices de tenerte aquí. Él sonrió. No me pidió que trajera café. No me pidió que cuidara de sus hijos. Señaló una oficina real con puerta, y dijo: Empecemos. Nadie allí me conocía como la sombra del hogar de mi familia. Nadie tenía expectativas de mí, a menos que fuera bueno en lo que hacía. Fue un comienzo. La oficina de Denver olía a café industrial y a tranquila ambición.
En Michigan, era un mar de cubículos grises. Aquí las paredes de vidrio daban a las montañas rocosas, un recordatorio masivo y constante de la perspectiva. Dañe no me perdonó. El primer día me arrojaron sobre el escritorio un archivo digital que ya era leyenda en el departamento. Este lleva 9 meses parado, tocó la pantalla. Es el protocolo de validación de una nueva interfaz bioelectrónica. Clinical dice que está listo, Legal piensa que el perfil de riesgo es aterrador y la cadena de suministro se niega a comprar los componentes hasta que ambos aprueben. Estancamiento total. 9 meses en el mundo farmacéutico, explicó, fueron una eternidad de pérdida de ingresos. Y peor, una pesadilla de cumplimiento a la espera de una auditoría. En Michigan estaría tan agotado desde el sábado que ni siquiera sería capaz de procesarlo. Estaría pensando en los ingredientes que necesitaba comprarle a Lorraine. Pero allí en Denver, lo único que vi fue el enigma. Pasé la primera semana escuchando. Llevé a almorzar a los jefes de departamento clínico, legal y de suministros por separado. No pregunté qué estaba mal con el proyecto. Le pregunté cuál era su mayor obstáculo a diario. Y descubrí, no hablaban. Intercambiaron correos electrónicos uno encima del otro, copiando a los vicepresidentes para cubrirse. La clínica utilizó una jerga que el departamento jurídico no entendió. El departamento jurídico devolvió documentos de 30 páginas con marcas rojas que no pudieron descifrar. Entonces construí la matriz. Viví inmerso en hojas de cálculo y bases de datos regulatorias durante 72 horas. Creé un panel centralizado. Tradujimos los datos de los ensayos clínicos a niveles claros de exposición al riesgo para los legales, un sistema simple de rojo, amarillo y verde. Traduje los requisitos legales en estándares de adquisición de suministros viables. Fue una piedra roseta para 3 departamentos que habían olvidado hablar el mismo idioma. Cuando me presenté se hizo el silencio. María, la jefa del departamento jurídico, una mujer austera, se limitaba a mirar la pantalla. Usted conectó las referencias del FDA-CFR directamente con los SOP de la cadena de suministro y con el lenguaje de consentimiento informado de los ensayos clínicos. Si cambiamos uno, le expliqué, la matriz marca los otros 2 para revisión obligatoria. Ya no pueden desalinearse. Dañe aprobó de inmediato. El atasco de 9 meses terminó en una tarde. Mi versión anterior estaría agotada. Pero Lucy de Denver, esta nueva, esta extraña, sintió que la energía corría por sus venas. Me di cuenta de cuánto tiempo había perdido manejando emociones que no eran mías. Esa energía necesitaba ir a alguna parte. Me inscribí en un curso nocturno de certificación avanzada en auditoría GXP. Buenas prácticas de fabricación, la Biblia de nuestra industria. Denso. Técnico. Y eso me encantó. Por las mañanas comencé a correr. El aire de Michigan era húmedo y pesado. El aire de Denver era enrarecido y penetrante. Conduje hasta Washington Park al amanecer, el frío era tan intenso que me dolían los dientes. Al principio apenas podía recorrer una milla sin. La rutina que había construido, las carreras matutinas que ahora recorrían más de 10 kilómetros sin que me ardieran los pulmones, los proyectos de cumplimiento que me valieron el reconocimiento en las reuniones con ejecutivos, la forma en que Nova me esperaba en la puerta con un juguete en la boca, como si cada viaje a casa fuera un milagro. Marle escuchó atentamente con los dedos entrelazados alrededor de la taza de té y los ojos brillando no con sorpresa sino con algo que parecía orgullo genuino. Siempre ha sido así, Lucy, dijo finalmente cuando le hablé del ascenso. Simplemente no tenía el espacio para estar. La frase me golpeó como un suave golpe. No fue una revelación, sino una confirmación. Sabía que en algún lugar profundo, donde guardaba las verdades que no me atrevía a nombrar. Pero escuchar a alguien que me había visto crecer, que había sido testigo de mi versión disminuida, fue como recibir la llave de una puerta que ya había derribado por mi cuenta. ¿Y tus padres? Preguntó con cautela, como si temiera romper un hechizo. Sacudí la cabeza mirando las montañas a lo lejos, donde el sol de la tarde pintaba las crestas de oro. Para mí ya no existen. No de la manera que importaba. Marle no intentó convencerme de lo contrario. No ofreció excusas ni justificaciones. Él simplemente asintió como si entendiera que algunas distancias no se miden en kilómetros, sino en cicatrices.
Y luego, cambiando de tema con una habilidad que solo poseen quienes conocen el peso del silencio, preguntó. ¿Y este danés? Parece interesante. Me reí sorprendido. No era una pregunta que esperaba, pero debería haberlo sido. Marle siempre vio lo que otros ignoraban. Dañe es un buen jefe, dije eligiendo mis palabras con cuidado. Ve potencial y no tiene paciencia para desperdiciar. Incluyendo el mío. Ella levantó una ceja, divertida. ¿Solo eso? Pensé en la primera vez que me llamó a su oficina, la forma en que sus ojos grises escanearon mi informe antes de fijarse en mí serios. Me dio permiso para ser excelente, admití. Y esto es más íntimo de lo que nadie jamás haya hecho por mí. Marle no insistió. No era necesario. Entendió que para alguien que había pasado su vida siendo tratada como un recurso desechable, ser vista como un activo era una forma de amor. Esa noche, mientras preparaba la cena, salmón a la parrilla con hierbas de mi propio jardín en el porche, me di cuenta de que estaba sonriendo sin motivo. No era la alegría eufórica de la victoria, sino algo más tranquilo, más permanente, la satisfacción de alguien que finalmente vive en su propia piel. ¿Cocinas ahora?, preguntó Marle asombrada, mientras sazonaba los espárragos. Yo cocino para mí, corregí. Hay una diferencia. Ella se rió y el sonido resonó por todo el apartamento, mezclándose con el tintineo de los cubiertos y el susurro de Nova posándose a mis pies. Era un sonido que no necesitaba nada más para ser completo. Cuando Marle se fue al día siguiente, me abrazó de nuevo fuerte y me susurró al oído. Ganaste, Lucía. Ellos aún no lo saben, pero ya has ganado. Y por primera vez le creí. Lo que no le conté a Marle fueron las promociones para la certificación GXP, los entrenamientos matutinos que me dejaron exhausto pero vivo, la cuenta de inversión que creció silenciosamente o la hipoteca Dreamhouse, ese papel que demostraba que por primera vez algo era mío sin condiciones, sin deudas emocionales. Acabo de decirte la verdad más simple y poderosa. Estoy feliz. Ella sonrió como si ya lo supiera, como si hubiera visto el cambio en mí antes de que yo lo reconociera. Siempre fuiste tú quien frenó a todos, dijo, sacudiendo la cabeza. Es bueno ver que finalmente has construido algo solo para ti. Marle ya llevaba su abrigo, su maleta junto a la puerta, cuando dudó. Un gesto tan pequeño que casi lo pierdo. Luego se volvió hacia mí con el rostro iluminado por una idea repentina, casi infantil. Eso es una tontería, admitió, riéndose de sí misma. Pero, ¿te importaría si le tomo una foto? Solo desde la habitación. Una amiga mía está renovando su casa y su estilo, es exactamente lo que quiere. Di un paso atrás como si la petición tuviera fuerza física. Una aguda advertencia sonó en el fondo de mi cabeza, no. Esto es mío. Esto es privado. Pero era Marle. Marle que me abrazó cuando nadie más se atrevía. Marle cuyos ojos brillaban con genuino orgullo, sin segundas intenciones, sin cálculos. No era paje con su sonrisa de tiburón y su costumbre de convertir el afecto en moneda de cambio. No fueron ellos. Por supuesto, respondí, mi voz más firme de lo que sentía. Siéntete libre. Se colocó junto a la puerta con el teléfono celular en alto, y capturó el ángulo perfecto, las líneas limpias del sofá de lino, el frondoso lirio en la esquina, la luz dorada filtrándose a través de las ventanas que enmarcaban los árboles de Cherry Creek. Una imagen de una vida que había tejido con manos temblorosas y terquedad. Gracias, querida, guardó el teléfono en su bolso con un gesto rápido. Estoy muy orgulloso de ti. No vuelvas a desaparecer así, ¿vale? La llevé al aeropuerto. La abracé en la puerta de embarque. Conduje a casa con las manos firmemente en el volante, Nova dormitando en el asiento trasero y revisé mentalmente el informe de cumplimiento que necesitaba terminar al día siguiente. Por primera vez en años, la sensación de control era tangible, casi física. Como si pudiera mantener mi propia paz entre mis dedos. Hasta las 22 horas. El zumbido del teléfono móvil sobre la mesita de noche fue un crujido sordo en el silencio de la habitación. Una notificación de una red social que apenas abrí, una de esas aplicaciones que existían solo para recordarme un pasado que había enterrado. Marle me había etiquetado en una publicación. La sangre se heló. Abrí la aplicación. Allí estaba, mi habitación.
Mi habitación. La foto que había tomado, demasiado inocente, ahora se exhibía como un trofeo. El pie de foto era sencillo, afectuoso y tan devastador como un cuchillo entre las costillas. Estoy muy sorprendida de ver a mi sobrina, Lucy White, prosperar en Denver. Su apartamento es hermoso, muy orgullosa de ti. Mi corazón latía contra mis costillas como un puño contra una puerta. Los comentarios ya empezaban a fluir, una avalancha de curiosidad depredadora disfrazada de elogios. Primos que no me habían hablado en una década, tíos que nunca me habían preguntado cómo estaba, todos de repente presentes. ¡Guau! ¿Qué vecindario es este? Hermoso. Ese sofá debe haber costado una fortuna. ¿Dónde lo compraste? Es Cherry Creek. ¿Cuánto cuesta un lugar como ese al mes? Es bueno ver a Lucy así. ¿Has encontrado un nuevo novio? Sentí que las paredes de mi refugio se resquebrajaban. Estaban mirando. Evaluando. Poner precio a mi vida como si fuera un activo en subasta. Y luego vino el comentario que me hizo doblar las rodillas y mi estómago se revolvió en oleadas de náuseas. Era de Lorena. Nuestra familia está muy orgullosa de nuestra Lucy. Ella siempre fue una niña muy inteligente y trabajadora. La extrañamos mucho. Nuestra Lucía. Las palabras resonaron en mi cabeza como un grito. La repugnante posesión de esos pronombres. La mentira descarada. La hipocresía era tan espesa que asfixiaba. Te echamos de menos. 2 años. 2 años de silencio ensordecedor, de mensajes ignorados, de Navidad y acción de gracias a solas con Nova y una botella de vino barato. ¿Y ahora? Ahora, frente a un público, enarbolaron la bandera del orgullo familiar como si fuera su derecho. Tiré el celular sobre la cama como si estuviera ardiendo. Empecé a caminar, mis pasos eran tan rápidos que Nova levantó la cabeza, con sus ojos oscuros llenos de preocupación. ¡Guau, Lucía! La audacia. La audacia de reclamar algo que nunca fue suyo. Respiré profundamente tratando de activar la parte analítica de mi cerebro, la misma que evaluaba los riesgos en los informes de cumplimiento, calculaba las exposiciones y diseñaba estrategias de contención. ¿Cuál era el riesgo aquí? El riesgo era ella. Lorraine ahora sabía que yo no vivía en un sótano, que no estaba al borde del colapso financiero. Sabía que estaba bien. Y para ella, el bien significaba solo una cosa: recursos. Recursos que, en su opinión, le resultaban legítimamente familiares. Recursos que por tanto deberían redistribuirse. El celular volvió a vibrar. Esta vez fue un mensaje de Marle. Lucy. Con amor, lo siento. Creo que cometí un terrible error. Adjunto una impresión. Me temblaban tanto las manos que apenas podía concentrarme en las palabras. Era el grupo familiar. El que había mantenido en silencio durante años, un recordatorio silencioso de que algunas heridas no sanan, simplemente esperan el momento adecuado para volver a sangrar. En la parte superior, mi nombre. Página. ¿Viste la publicación de Marle? El apartamento de Lucy parece caro. ¿Cómo, muy caro? Apuesto a que su novio pagó. Marle mencionó que trabaja en tecnología o algo así. Ni siquiera le había mencionado a Marle que tenía novio. Lorena. Ella siempre fue tan reservada. Florecer es quedarse corto. Creo que deberíamos saber más. Página. Con los costos de mi nuevo proveedor, quiero decir, ella es familia. Al menos deberíamos preguntar sobre sus finanzas. Lorena. Gran idea, cariño. Ha pasado demasiado tiempo. Es hora de que ella se reconecte. Me pondré en contacto. La impresión terminó ahí. Me quedé mirando las palabras como si fueran una oración. Pregunte sobre las finanzas. Estaré en contacto. Estaban llegando. No para mí. No por nostalgia. No por amor. Venían porque de repente yo representaba algo que podían extraer. Mi victoria no fue motivo de celebración, fue un pozo de petróleo recién descubierto en tierra familiar. No tuve que esperar mucho. El móvil volvió a sonar. Un número que hacía 2 años que no veía, pero que aún estaba guardado en mi contacto: madrastra.
Lucy, amor, ha pasado demasiado tiempo. Tu papá y yo te extrañamos mucho. Acabamos de mirar el calendario y mira, este fin de semana es gratis. Nos encantaría volar para verte en esta nueva y hermosa vida que has construido. Estamos muy orgullosos. No respondí. No pude. La garganta se cerró como si unas manos invisibles la apretaran. Estaba de vuelta en esa cocina. Me temblaban las manos mientras limpiaba el puré de patatas del suelo. El olor a alcohol barato en el aliento de mi padre. La voz de Lorraine, dulce y venenosa. Eres tan buena en esto, Lucy. Siempre supiste encargarte de todo. El teléfono celular volvió a sonar antes de que pudiera procesar el primer mensaje. Otro mensaje de ella. Ya compré los boletos. Los vuelos a Denver estaban en oferta. Llegaremos mañana al mediodía. Y tenemos una sorpresa maravillosa, Paige también vendrá y traerá a los niños. Será como en los viejos tiempos. Podemos tener una cena familiar el sábado. Te veré mañana. Mañana al mediodía. No fue una invitación. Fue una advertencia. Una invasión. No habían preguntado. Lo habían decidido. Llamaron a Paige. Traerían a los niños, los mismos que habían sido entrenados para ver mi casa como un parque de diversiones y a mí como la criada que no podía decir que no. Va a ser como en los viejos tiempos. Esa no fue una promesa. Fue una amenaza. Una declaración que pretendían borrar los 2 últimos años. Entra en mi vida como si nada hubiera cambiado. Restablecer la dinámica a su estándar, yo de rodillas, ellos con las manos extendidas. Me levanté. Entré a la cocina y agarré el borde de la encimera de cuarzo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La piedra estaba fría y sólida bajo mis palmas. Sentí que ese viejo pánico subía a mi garganta, el deseo de acomodarme, de correr al mercado, de preparar la casa, de ceder. No. Cogí el móvil. Mi primer impulso fue llamar al trabajo, inventar la gripe, desaparecer, reservar un hotel con un nombre falso. Pero en lugar de eso marqué un número. Knox, mi voz era más firme de lo que sentía. Evan Knox. Lo había conocido 6 meses antes en el parque para perros, cuando Nova intentó robarle la pelota de su Golden Retriever. Estaba callado. Intenso. Elegante. Propietarios de una startup que desarrolló, irónicamente, exactamente el tipo de dispositivos robóticos de rehabilitación cuyo cumplimiento ahora yo supervisaba. Profesionalmente nuestros mundos estaban a punto de chocar. Personalmente, era nuevo. Fue fácil. No pidió nada. Simplemente parecía disfrutar de mi compañía. Respondió al segundo timbre. Witte, su voz era baja, atenta. Suenas organizado. ¿Qué ocurre? Él conocía mis indicaciones. Mi familia viene, dije, las palabras ardían como cenizas en mi lengua. De los que te hablé. Llegan mañana al mediodía. Fueron invitados. Un descanso. No es un falso, oh, eso es genial. Un verdadero descanso. El grupo estándar usó el término que yo había acuñado una vez, después de 3 copas de vino, para describirlos. Esto no es una visita, ¿verdad? Es una emboscada. Otra pausa. Esta vez más corto. Está bien, dijo, su calma casi contagiosa. Puedo estar allí. Me tomaré el día. Podemos afrontar esto juntos. Un frente unido. Dudó. No tienes que afrontar esto sola, Lucy. A menos que quieras. Cerré los ojos. La ofrenda estuvo impecable. Un frente unido. Yo y él. Pero una voz pequeña y fría resonó en mi cabeza. El analista de cumplimiento habló. Esa no fue su auditoría. Era mío. No vinieron por su culpa. Vinieron por mí. Si dejara que Evan peleara esta batalla, la dinámica no se rompería, simplemente se transferiría. Gracias, Evan, dijo, y lo decía en serio. Pero esto es algo que tengo que hacer solo. Es mi auditoría. Soy yo quien necesita cerrarlo. Está bien, respondió, e incluso en la aceptación, escuché apoyo en su voz.
Pero no estás solo, aunque lo hagas solo. Llámame en cuanto me necesites. O en el momento en que termines. Mi teléfono está encendido. Te llamaré, prometí. Tengo que ir. Necesito prepararme. Buena suerte, Lucía. Colgué. Y comencé a prepararme. Pero esta vez no se trataba de una lista de compras. Fue una estrategia de defensa. Caminé por el apartamento con fría determinación. El jarrón de vidrio soplado que me había regalado Evan estaba en el armario, cerrado detrás de la puerta del dormitorio. Mi computadora portátil del trabajo y mis estados financieros personales fueron a la caja fuerte. Cualquier cosa frágil, valiosa o personal fue trasladada a la habitación de invitados con la puerta cerrada. Estaba despojando a mi santuario de toda su personalidad, de toda su calidez. Convertir mi casa en una sala de reuniones estéril e impersonal. Luego fui a la oficina. Abrí el cajón del archivo. Saqué una carpeta sencilla, beige y aburrida. Comencé a armarlo como una broma hace un año, después de que resurgiera un recuerdo particularmente doloroso. Cogí la rotuladora, escribí una nueva etiqueta y la pegué en el frente. Instancias de incumplimiento. En el interior, pocos documentos. Una copia impresa de los extractos bancarios de esos últimos meses en Michigan, con las facturas del supermercado resaltadas en amarillo. Una captura de pantalla del mensaje que envié, me mudo el día 15. Seguido de los recibos de lectura silenciosa de los 3. Otra impresión, la foto del pastel de Lorraine con el título triunfante publicada el mismo día que me echaron. No fue mucho. Era simplemente la verdad. Coloqué la carpeta justo en el centro de la mesa de café. Finalmente fui a la puerta principal. Revisé la configuración del timbre inteligente. La cámara estaba activa. Ingresa a la aplicación, activé la grabación obligatoria para cualquier movimiento, cualquier sonido. Captaría todo lo que sucediera en mi pasillo, en mi puerta. No habría lugar para versiones alternativas. Listo. Miré alrededor de la habitación. Limpio. Impersonal. Preparado. Afuera empezó a nevar ligeramente y los copos danzaban sobre los halos de las farolas. El silencio era casi palpable, la calma antes de la tormenta. Un huracán con forma de familia azotaba el medio oeste y se dirigía directamente hacia mí. Nova se acercó y apoyó la cabeza en mi rodilla. Pasé mis dedos por su suave pelaje, su presencia era un ancla cálida y sólida en mi apartamento repentinamente helado. «Está bien, niña», susurré, no sabía si a ella o a mí mismo. «Son solo auditores. Y no les gustará lo que encuentren». Miré hacia la puerta. «Mañana», dijo en voz baja en el espacio vacío. «Mañana usaremos la verdad». Mediodía. Único. El zumbido del intercomunicador era un ruido áspero, extraño en el silencio del edificio. Presioné el botón. «Sí. Somos nosotros», la voz de Lorraine, filtrada a través del altavoz, era dolorosamente alegre. Una actuación aguda de entusiasmo forzado. Presioné el botón para liberar la entrada. Miré a Nova, que estaba a mi lado con las orejas ligeramente aguzadas, tensa. «Está bien», dije en voz baja. «Él es». Fui a la puerta. Lo abrí. Y esperé en el hueco, inmóvil. Los oí antes de verlos, el pisoteo de los niños en el pasillo, un grito agudo, ¿cuál es cuál? Y luego aparecieron a la vuelta de la esquina. Lorraine estaba delante con una sonrisa tan amplia que parecía doler. Los brazos ya abiertos. Paje detrás de ella, teléfono celular en mano, registrando cada paso. Mi padre, Greg, cerró la fila, sosteniendo una bolsa blanca de panadería. «Lucía». Lorraine se lanzó hacia mí en un abrazo tan fuerte que me asfixiaba. No fue un gesto de cariño. Estaba en posesión. De reafirmación de propiedad. Olía a laca para el cabello y al leve olor del aire acondicionado de un avión. «Oh, cariño, estás tan delgada». «Hola, Lorena». «Hola, papá». «Hola, página». Fui educado. Yo era un extraño. «Lucy», tartamudeó mi padre, empujando la bolsa contra mi pecho. «Traje esos dulces de almendras que te gustan». Miré la bolsa.
Era de una cadena de panaderías. En el interior, garras de oso, pegajosas por el glaseado. Nunca en mi vida me habían gustado las garras de oso. Y yo era alérgico a las almendras. Gracias, papá, dijo aceptando la bolsa. Entra. Di un paso atrás. Y fue como si se rompiera una presa. Los dos chicos, ahora más grandes, más ruidosos y aparentemente más salvajes, corrieron hacia mí como un pelotón de reconocimiento. ¡Guau! Mira este lugar. Gritó uno. ¿Hay piscina? Exigió el otro. No fueron invitados. Eran un equipo de búsqueda. No toques eso. Gritó el mayor, lanzándose sobre algo que había en el estante. No toques nada, le dije. Mi voz cortó el aire, más aguda de lo que pretendía. Pero funcionó. Ambos se quedaron paralizados con los ojos muy abiertos, sorprendidos. No estaban acostumbrados a oírme hablar. Lorraine se rió, un sonido seco. Ah, los niños serán niños, Lucy. No seas tan rígido. Pero ella no estaba emocionada. Sus ojos hicieron cálculos fríos y rápidos. Escudriñaron los muebles, las ventanas, las obras de las paredes. Su sonrisa se hizo más tensa. Realmente lo hiciste bien. La voz era dulce, pero los ojos eran duros. Todo esto parece un poco derroche, ¿no crees? Mucho espacio para una sola persona. Me gusta el espacio, respondí. Mi padre perdido se sintió atraído por la única cosa familiar en la habitación. Vio la televisión, cogió el mando y la encendió. Un partido de fútbol explotó en la pantalla, llenando mi silencio con el rugido de una multitud. Se sentó en mi sofá de terciopelo azul como si fuera el dueño del lugar. Ojos ya pegados al partido. Estaba en casa. Paige, mientras tanto, sostenía su teléfono celular en alto. Caminó por la habitación, narrando. Hola chicos, estamos aquí en la nueva casa de mi hermana pequeña en Denver. En serio chicos, vaya, lo está haciendo muy bien. Volvió la cámara hacia su propio rostro, su expresión era una mezcla ensayada de orgullo y humildad fabricada. Simplemente demuestra lo que puede hacer una familia solidaria. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. Ella me estaba monetizando. Usar mi hogar, mi santuario como escenario de otra vida, tejiendo una narrativa de familia unida que era una mentira grotesca. Ha llegado el momento. La auditoría estaba comenzando. Caminé hacia la televisión. Cogí el control remoto de la mesa de café, lo apunté y colgué. El rugido de la multitud se apagó, hundiendo la sala en un silencio abrupto y pesado. Mi padre levantó la vista, su expresión era una mezcla de ofensa y pura confusión. Lucy estaba mirando. No veamos televisión, papá, dije con la voz perfectamente tranquila. Luego me volví hacia Paige. Caminé directamente hacia ella. Extendí mi mano. Ella hizo una mueca, todavía sosteniendo su teléfono celular. ¿Qué? Ella se rió, nerviosamente. No dije nada. Solo esperé. La mano extendida. Sus ojos volaron hacia Lorraine, que me observaba con nueva intensidad, con los ojos entrecerrados. Lentamente, como si estuviera desactivando una bomba, Paige bajó su teléfono celular. Le quité el celular de la mano. El pulgar presionó el botón lateral con un clic seco, finalizando la transmisión en vivo. Le di la vuelta a la pantalla y la coloqué sobre la mesa de café, como cerrando un ataúd. ¡Ey! Chilló estirando los dedos como si le hubiera robado algo vital. No estabas en medio de nada, me cortó la voz, fría y definitiva. Terminó. Mis ojos recorrieron a los tres. Greg petrificado en el sofá, con las manos inertes sobre las rodillas. Lorraine erguida en la entrada, con los hombros tensos como cuerdas de violín a punto de romperse. Paige ahora temblando de rabia contenida, sus nudillos blancos por estar tan apretados. Señalé el sofá. Siéntate. No fue una petición. Era el mismo tono que usé con los abogados corporativos cuando intentaron burlarme en las cláusulas contractuales. Ellos obedecieron. Los tres apiñados en mi espacio como ratas encogidas en una trampa. Incluso los niños en la cocina, primos lejanos que apenas reconocí, sintieron el cambio en el aire.
El silencio se hizo más denso, pesado como el plomo. Yo me quedé de pie. Este era mi territorio. Paige fue la primera en recomponerse. Se cruzó de brazos, su pierna ya latía al ritmo rápido de alguien a punto de explotar. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que se posaron en el único detalle que había olvidado ocultar, la pequeña escultura abstracta de vidrio que Evan me había regalado para nuestro primer aniversario. Un regalo inútil, solo belleza. Solo significado. Vaya, se rió secamente, falsamente impresionada. Alguien aquí tiene dinero para gastar, ¿eh? ¿Cuánto costó eso? ¿Cuál es la disposición de este apartamento? Apuesto a que vuestro novio firmó juntos, ¿verdad? ¿Pago inicial del 40%? ¿Cuál es la tasa de interés? Las preguntas brotaban como balas de ametralladora, groseras, invasivas. Ella no quería respuestas. Quería un espectáculo. Una audiencia. Y por la expresión del rostro de Lorraine, estaba a punto de tenerlo. Le di un segundo al silencio para que se calmara después del último disparo. ¿Por qué estás realmente aquí? El aire se congeló. Las sonrisas forzadas, el entusiasmo ensayado, todo se evaporó como niebla al sol. Ya era hora. Lorraine, la experimentada directora de este teatro familiar, respiró hondo. Extendió la mano y estrechó la mano de Greg, una señal practicada. Continuó mirándome perdido como un hombre que hubiera olvidado sus propias líneas décadas atrás. El rostro de Lorraine se contrajo en una máscara de preocupación maternal, por lo que casi dolió al practicarlo. Lucy, cariño. Su voz adquirió un tono grave, falso como un billete de $3. Estamos aquí porque somos familia. Y las familias se ayudan entre sí. Un gran gesto con la mano, supuestamente de admiración, pero que barrió mi espacio como si fuera un depósito de cosas desechables. Estamos orgullosos de todo esto, mintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero estamos en problemas. No dije nada. Solo esperé. Soy Paige, prosiguió volviéndose hacia su hija con una expresión de solidaridad tan exagerada que olía a azufre. Su boutique. Ya sabes lo mucho que lo intentó. Finalmente dio el salto. Una tienda física en el nuevo outlet. Él invirtió todo. Y una pausa calculada, no funcionó. Paige refunfuñó con los ojos fijos en el suelo. El dueño era un tiburón. El movimiento estuvo mal. No fue mi culpa. No, amor, Lorraine le apretó la mano, su tono era dulce como un veneno. No lo fue. Los ojos se volvieron hacia mí. Esperé. El punto es, Lucy tragó fingiendo coraje, está endeudada. Firmó una garantía personal sobre el alquiler. ¿Y bueno cuánto? Mi voz no tembló. Era una espada. Lorraine miró a Greg, quien finalmente abrió la boca, con los ojos fijos en sus propias manos arrugadas. 42.000, murmuró como si las palabras dolieran. Le embargarán el salario. Lo destruirán. 42.000. Un número. Una cantidad exacta, fea, tirada sobre la mesa como una factura. Por eso. No por orgullo. No por nostalgia. Estaban aquí con una solicitud de compensación. Tu padre y yo, se atragantó Lorraine, con la voz temblando a propósito, hemos agotado nuestra pensión. Ayudamos tanto como pudimos. Quemamos todo. Miré a Greg. No podía soportar mi mirada. Bajó la cabeza como un perro castigado. Se habían ido. Habían dejado que Lorraine incinerara su futuro para apoyar los caprichos mal planificados de Paige. Y entonces Lorraine se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de desesperación performativa. Pensamos, tienes este hermoso lugar. Logró mucho. Podría vender. Todos tendríamos un nuevo comienzo. Ayudarías a tu hermana. La familia volvería a respirar. Una pausa dramática. Son solo cosas, Lucy. Ladrillo y mortero. Se trata de familia. La enfrenté. Vender mi condominio. Vender mi refugio. Vender prueba física de mi fuga. Vender el 40% que trabajé duro para dejar. La estabilidad la construí con mis propias manos. Mi vida.
Todo para encubrir las malas decisiones de Page. Su monstruosa audacia me dejó sin aliento por un segundo. Debí haber estado en silencio demasiado tiempo, porque Lorraine comenzó a buscar otro ángulo, sus ojos recorrieron la habitación hasta que aterrizaron en la puerta de mi dormitorio, cerrada. Luego vuelve a mí. Oh, bajó la voz como si compartiera un sucio secreto, su novio. El chico de la tecnología. Tiene dinero, ¿no? Startups como esta están llenas de dinero. Quizás él podría ayudar. Solo eso. Por familia. Fue en ese momento que el último rescoldo de algo que todavía sentía por ellos se apagó para siempre. No eran solo mis recursos lo que quería. Era suyo. Era de cualquiera. Yo era solo un medio para un fin. Le di la espalda. Caminé hacia mi escritorio, tomé el control remoto del pequeño proyector que usaba para las presentaciones de trabajo y lo apunté a la pared blanca frente al sofá. Presioné el botón. La máquina cobró vida con un zumbido leve y un cuadrado de luz blanca iluminó la pared. ¿Grave? Page se rió con incredulidad. ¿Nos vas a mostrar un PowerPoint? Sí, respondí sin mirar atrás. Voy. Hice clic. Apareció la primera diapositiva. Texto negro sobre fondo blanco, sencillo y brutal. 2 años. 3 meses. 12 días. Me volví para enfrentarlos. Estaban congelados, con los ojos pegados a la pared. 2 años, repetí, cada sílaba un martillo. 3 meses y 12 días. Ese es el tiempo que llevo desde que dejé Michigan. Ese es el tiempo que llevo recibiendo una sola llamada, un solo mensaje de cualquiera en este sofá que no fuera una mentira pública o una demanda. Hice clic. Una captura de pantalla de mis textos. Me voy a mudar el día 15. A continuación se muestran pruebas de lectura de Greg, Lorraine y Page. Y luego el siguiente mensaje de Lorraine, una foto de una tarta de manzana, con el título Celebrando la página. Oh, por el amor de Dios, Lucy, Lorraine agitó la mano, como si espantara una mosca. Estábamos ocupados. Estuviste dramático. ¿Lo fue? Hice clic. Nueva diapositiva. Un título en negrita. Instancias por defecto. ¿Qué? Preguntó Greg, su voz finalmente temblorosa. ¿Qué es eso? Es un término de cumplimiento, les expliqué sin quitarles la vista de encima. Es un historial de fracasos. Mis defectos. 29 años de ellos. No pude establecer límites. Y estos son los resultados. Hice clic. N-1, enero de 2018. Utilicé mi semana de vacaciones pagadas de ese año, la única, para cuidar a tus hijos gratis, Page, mientras tú ibas a un retrato de negocios en Miami. Nunca recibí un agradecimiento. Hice clic. N-2, agosto de 2018. Pasé 3 noches seguidas después de mi trabajo de tiempo completo empacando y enviando más de 500 pedidos de tu boutique, Page, porque estabas abrumado. Mi pago fue pizza fría. Hice clic. Número 3, Acción de Gracias 2017. Hice la compra, preparé y cociné una cena completa para 20 personas. Lorraine les dijo a los invitados que lo había hecho todo. Luego me preguntó por qué no ayudaba a lavar los platos. Hice clic. Hice clic. Hice clic. Número 4. Número 5. Número 10. Número 20. La lista crecía, niñeras improvisadas, comidas cocinadas, préstamos que nunca devolvían, sábados enteros desperdiciados, humillaciones tragadas. Detente, susurró Lorraine con el rostro pálido. Basta. Ustedes son los que vinieron aquí, mi voz no tembló. No hubo tristeza. Solo una furia fría y precisa. Después de 2 años sin decir palabra. Para no verme. No para preguntar si estaba bien. Has venido a pedirme que liquide todo lo que he construido, mi red de seguridad, mi futuro, para cubrir una crisis de $42.000 que tú creaste. ¿Qué alimentaste? Los ojos de Lorraine se llenaron de lágrimas, las reales, las que guardó para el golpe final. Entonces eso es todo, gritó con la voz entrecortada. Así es como tú. Siendo enviado.
Necesito ayuda con las cajas. ¿Puedes venir mañana? Escrito a las 10:47 de la noche, como si fuera un servicio de emergencia familiar 24 horas. No es una pregunta. Una convocatoria. Y aquí deslicé la siguiente hoja de papel sobre la mesa, un extracto bancario con las transferencias resaltadas en amarillo, están los depósitos que hice al día siguiente. $1.200. Por el alquiler del camión y la tarifa diaria de la mudanza, según el mensaje que nunca respondió. Ni siquiera un gracias. Ni siquiera un perdón por la hora. Nada. Lorraine tragó, sus dedos temblaban sobre el borde de la mesa. Lucy, eso fue hace tanto tiempo. 2 años, 3 meses y 18 días, corregí sin pestañear. Y aquí otro documento, esta vez un correo electrónico impreso, está el mensaje que envié la Navidad pasada. ¿Me gustaría pasar las vacaciones contigo? ¿Puedo traer algo? Ninguna respuesta. Pero 3 días después pasé la página, publicaste fotos en el grupo familiar. Todos sonriendo. Todos menos yo. Y adivinen quién pagó el jamón en la mesa. Señalé el recibo de Pix. A mí. Siempre yo. Paje intentó interrumpir, pero levanté la mano. No. Ahora es mi turno. Abrí el siguiente archivo, una hoja de cálculo impecable con fechas, valores y descripciones en negrita. Este es el coste de mi participación forzada en vuestras vidas durante los últimos 5 años. 17.000 en préstamos impagos. 4.800 en regalos para sobrinos que ni siquiera saben mi nombre. 2.300 en urgencias que curiosamente solo se producen cuando la factura de la luz está atrasada. Cerré la carpeta con un clic seco. ¿Y sabes que no está en esta lista? El costo de mi cordura. El precio de las noches sin dormir preguntándome por qué diablos, seguía dejando que personas que ni siquiera me reconocían como humana me despellejaran viva. El silencio que siguió fue tan denso que podrías cortarlo con el cuchillo que Lorraine usó para apuñalarme por la espalda. Mi padre finalmente me miró, no con ira ni con decepción, sino con algo peor, miedo. Él conocía ese tono. Era el mismo que usé en el trabajo cuando un cliente intentó burlarme con cláusulas ambiguas. Era la voz de alguien que ya había leído todos los contratos, firmado todos los términos y ahora, estaba aquí para exigir. ¿Tú grabaste todo? Preguntó Lorraine, su voz era un hilo. Por supuesto que lo grabé, respondí sonriendo sin alegría. Soy un profesional, después de todo. Y los profesionales documentan todo. Especialmente cuando se trata de partes que tienen un historial de mala fe. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada como una frase. ¿Qué esperabas hoy aquí? ¿Que lloraría? ¿Que me rendiría? ¿Que una vez más pagaría el precio de la irresponsabilidad ajena? Negué con la cabeza. Tu error. Hoy no soy la Lucy que conoces. Hoy soy la mujer que finalmente entendió una cosa, la familia no es sinónimo de explotación. Y el amor no es moneda de cambio. Paje abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Ella lo sabía. Todos lo sabían. El juego había terminado. Será prueba de la codicia, de la manipulación, de cualquier intento de invadir lo que era nuestro, no en el sentido posesivo que ellos entendían, sino en el sentido de algo construido con propósito, con visión, con libertad. Cada cláusula de ese documento era un ladrillo en la fortaleza que nunca podrían escalar. Cada firma un sello, aquí ya no se entra. Evan no lo cuestionó. No porque fuera ingenuo, sino porque entendió. Había visto lo que pasaba cuando personas como Lorraine y Paige olían sangre en el agua, como tiburones disfrazados de parientes. Entonces, cuando deslicé el contrato sobre la mesa de la cocina, con los márgenes escritos a mano y los términos resaltados en amarillo, él simplemente tomó el bolígrafo. Eso es brillante, dijo y firmó sin dudarlo. No fue una confianza ciega. Fue alineación. 2 personas que habían aprendido, cada una a su manera, que el amor no se medía en concesiones, sino en estructura. El terreno fue un desafío de ingeniería. Pendiente de 45 grados, terreno inestable, inviernos que pusieron a prueba cualquier cimiento. Los otros desarrolladores tenían razón, era difícil. Pero la dificultad no fue un obstáculo para nosotros. Fue un filtro.
Cada problema que resolvimos, desde las vigas de acero ancladas en la roca hasta el sistema geotérmico que calentaría la casa sin depender de la red, fue una prueba de que estábamos construyendo algo que duraría. No como sus promesas de aire y comodidad, sino como el granito bajo nuestros pies. La casa nació lentamente. Primero, lo que está en juego. Luego el esqueleto de metal contra el cielo azul cobalto de Aspen. Iba todos los fines de semana, aunque fuera solo para sentarme en silencio en medio de la obra, escuchando el viento que soplaba entre las montañas. Evan traía café en un termo y nos quedábamos allí, observando el progreso como si se tratara de una escultura que se revela. No hubo prisa. No había deudas emocionales que pagar ni cuentas que saldar. Solo trabajo, paciencia y la certeza de que cada clavo clavado era un no definitivo al pasado. Lorraine lo intentó por última vez. Un correo electrónico 6 meses después de la firma del fideicomiso. Lucy, piensa en lo que estás haciendo. Esto no es normal. La familia no se excluye de esa manera. Se lo envié a Evan. Lo leyó, se rió en voz baja y lo borró. Nunca entenderán que su anormalidad no es nuestro estándar, afirmó. Y era verdad. Lo que ellos llamaban frío, nosotros lo llamamos claridad. Lo que ellos veían como crueldad, nosotros sabíamos que era supervivencia. Cuando la casa estuvo lista, no hicimos fiesta. No invitamos a nadie. En cambio, Evan y yo caminamos por el camino de tierra el primer día de nieve, con Nova corriendo delante, con las patas hundidas en el blanco prístino. La llave giró en la cerradura y el sonido resonó como un veredicto. Adentro, olor a madera nueva, a cemento curado, a posibilidad. Las ventanas enmarcaban las montañas como cuadros vivientes. No había fotografías familiares en las paredes. No hubo recuerdos falsificados. Justo lo que habíamos elegido, un estante con los libros que nos moldearon, una mesa de comedor donde estaban los amigos que elegimos y sobre la chimenea, la escultura de vidrio que el niño casi había roto, ahora un símbolo, no de casi pérdida, sino de protección. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y nevaba afuera, Evan me entregó un sobre. En el interior, un membrete. Snow League Trust anexo, cláusula de legado. Lo miré confundida. Eso es para el día que decidamos, dijo, señalando el apartado que hablaba de donaciones para la conservación del medio ambiente o ventas con fin social. Para que esto nunca se convierta en una herencia. Nunca se convierta en una moneda. Nunca se convierta en una palanca. Me reí, pero fue una risa que me dolió un poco, porque era la primera vez que alguien pensaba tan lejos por mí. Para nosotros. Volví a meter el papel en el sobre y lo metí en el cajón. No necesitábamos firmar ahora. Sabíamos que llegado el momento la decisión sería tan natural como respirar. Porque por primera vez vivíamos en un mundo donde las decisiones eran nuestras y donde el futuro no era algo que nos sucedió a nosotros, sino algo que hicimos. Afuera, la tormenta aullaba contra las ventanas. Dentro hacía calor. Era seguro. Y por primera vez en años, no le tenía miedo al silencio. Porque ese silencio no estaba vacío. Era el espacio. Espacio para crecer. Espacio para finalmente ser. No fue una fortaleza por casualidad. Desde la primera línea escrita fue diseñado para ser intransitable, no como una prisión, sino como un santuario donde nada, ni siquiera el pasado, podría alcanzarnos. Los documentos de Snow League Trust llevaban nuestros nombres como beneficiarios, pero la verdadera propiedad pertenecía a una entidad intocable. Una red legal tan intrincada que ni siquiera los depredadores más ávidos podrían desentrañarla. La casa no fue construida. Ella fue tallada. Contratamos a un arquitecto que entendía la luz y los secretos, alguien que pudiera transformar el vidrio, el nogal oscuro y la pizarra gris carbón en algo que no solo ocupara la cima de la colina, sino que pareciera surgir de ella, como si siempre hubiera estado allí. La pared trasera, de 2 pisos de cristal blindado, daba a un valle cubierto de nieve durante la mitad del año. Un espectáculo que no necesitábamos poseer para disfrutar. Fue diseñado para ser autosuficiente, paneles solares que capturaban hasta el último rayo de sol invernal, suelos radiantes que calentaban la pizarra bajo nuestros pies como un abrazo constante. Ningún lujo ostentoso, solo la seguridad silenciosa de un sistema que no dependía de nadie. Incluso el garaje para 4 coches, excavado en la ladera, permanecía invisible desde la carretera,
como si albergara algo más que vehículos, tenía la libertad de entrar y salir sin ser visto. Para mí el corazón de la casa era la biblioteca. 2 pisos de nogal envejecido, una escalera mecánica de hierro forjado, estantes llenos de libros que nunca tuve tiempo de leer hasta entonces. Era un templo al conocimiento que me habían negado, un refugio donde las palabras no servían para manipular, sino para liberar. Pero fue la cocina la que me robó el corazón. Abierto, generoso, fusionado con el espacio habitable, con una isla de cuarzo blanco tan imponente que parecía un altar. Pasé semanas eligiendo cada detalle, los tiradores de latón cepillado, pesados y sólidos, hechos para durar décadas. Nada allí era frágil. Nada podría romperse con las manos de otra persona. Nos mudamos en un octubre helado, con los primeros copos de nieve bailando en el aire. Lo primero que hice fue colgar las fotos en la larga galería de pizarra que conducía desde el garaje a la casa. No eran obras de arte. Eran una prueba. Retratos de mi diminuta silueta al borde de bosques empapados, de mi bota hundiéndose en las primeras nieves en un sendero del desierto, del horizonte conquistado en amaneceres solitarios. Cada imagen era un verso de un poema que solo yo entendía, una oda a mi propia supervivencia. Evan, de pie detrás de mí mientras ajustaba el último cuadro, apoyó sus manos sobre mis hombros. Su mirada recorrió las fotografías y luego se perdió en la pared de cristal que enmarcaba el Valle Blanco. ¿Sabes qué es este lugar?, preguntó en voz baja, como si tuviera miedo de romper el hechizo. No fue una pregunta. Fue una revelación. Es el diploma de toda una vida de resistencia. Tenía razón. Esa casa no era solo de ladrillo y vidrio. Fue mi tesis doctoral sobre la autonomía, mi defensa intransigente contra un mundo que siempre intentó reducirme a números. Cuando los tasadores lo valoraron en poco más de 10 millones, me reí suavemente. El número era irrelevante. El verdadero valor estaba en lo que evitaba: hipotecas emocionales, chantajes disfrazados de cariño, manos tendidas que nunca ofrecieron otra cosa que deuda. Los documentos de Snow Lake Trust eran una fortaleza legal. La propiedad no podía ser embargada, vendida o incluso cuestionada sin un laberinto de autorizaciones que ni siquiera un ejército de abogados podía desentrañar. Era a prueba de acreedores, a prueba de demandas, prueba de quienes confundían amor con posesión. Lorraine y Paige nunca lo entenderían. Para ellos tener era sinónimo de controlar. Pero allí ni siquiera yo era el dueño en el sentido que ellos conocían. Y así era exactamente como debería ser. Me quedé con el apartamento de Cherry Creek, otra pieza del rompecabezas. Contraté una empresa gestora y se la alquilé a un médico residente de la universidad. Era más que una inversión, era un flujo de ingresos independiente, una barrera adicional. La primera línea de defensa. El trust el segundo. Mi carrera, la tercera. Pero el muro final se construyó con Evan a mi lado. Me senté con mi abogado, no uno de esos expertos en testamentos familiares, sino un hábil litigante corporativo. Redactamos mi testamento, o mejor dicho, un documento de cumplimiento. Frío, preciso, implacable. Adjunto a él había una carta de instrucciones que dejaba claro: si alguna vez me declaraban incapacitado, o si alguna transacción sospechosa se iniciaba bajo coacción, mis activos serían congelados instantáneamente. La coacción se definió con precisión quirúrgica: cualquier intento de Greg, Lorraine o Paige de obtener un poder notarial o acceso a mis fondos activaría el mecanismo. Fue el cambio final. El sistema que garantizaba que, incluso muerta, mi libertad no podría ser saqueada. Mi vida profesional me ha enseñado una lección cruel: la mejor manera de sobrevivir a una auditoría es construir un sistema tan perfecto que nadie se atreva a iniciar uno. Y eso es lo que hice. Detrás de mi oficina, con vista al Valle Nevado, había una puerta que parecía un simple armario. No lo fue. Era una habitación segura a prueba de fuego y humedad y con clima controlado. En el interior no había oro ni fajos de billetes. Había historia. Estantes llenos de documentos originales, los papeles de Snow Lake Trust, mi testamento, el contrato de arrendamiento del apartamento, los manuales de GXP que yo mismo había escrito. Mi vida contada en cláusulas y sellos, sellada bajo 7 llaves. Un mes después de mudarnos, tuvimos nuestra primera cena. Pocas personas: Dañe, mi jefe y su esposa, mi abogado, 3 amigos del grupo de corredores, Evan y yo.
Cocinamos juntos, servimos vino caro, reímos hasta que las vigas de nogal resonaron con un sonido que nunca había escuchado en esa casa, ni en ninguna otra. Allí no había ni un solo rostro vinculado a mí por sangre. Y por primera vez, fue una comida que no dejó un sabor a obligación. Cuando se marcharon los últimos invitados, me quedé en la biblioteca, con el fuego crepitando y Nova, mi vieja perra gris, ronroneando a mis pies. Abrí mi computadora portátil y comencé una carta que nunca sería enviada. Querido padre. Escribí, mis dedos temblaban levemente sobre las teclas. Estoy sentada en una casa que construí. No con dinero prestado, no con favores, no con la esperanza de que alguien me salve. La construí con mi trabajo. Con mis límites. Estoy a salvo. Tengo calor. Estoy feliz. Te escribo esto porque quiero que sepas. Pero también sé que si lo envío, solo verás dos cosas, una puerta que podrías romper o un activo que podrías explotar. Un día, espero que me veas como tu hija. No como una billetera con patas. Cerré la computadora portátil. Las palabras eran una tumba para una relación que nunca había existido realmente. Sobre la mesa, solo una foto del pasado, yo con 8 años, con las piernas delgadas y sin dientes de leche, abrazando a Barnaby, mi primer perro. Una sonrisa genuina, antes de aprender que el amor era moneda de cambio. No lo guardé para ellos, sino para ella, para la chica que todavía creía en las cosas simples. Afuera, el viento aullaba. Espesas ventiscas cubrían el valle, presionando contra el cristal como si intentaran entrar. Pero dentro el suelo de pizarra calentaba mis pies descalzos. Me tapé las piernas con una manta, tomé un sorbo de té y escuché el crepitar de las llamas. Ya no hacía frío. El nuevo sistema duró 1 año, 4 meses y 28 días. Hasta que llegó Marle. Ella era una de las pocas personas con acceso irrestricto a la casa, siempre respetuosa, siempre amable. Le encantaba sentarse junto a la ventana y contemplar la nieve caer sobre el valle como si fuera la primera vez. La última noche, mientras estábamos secando los platos en la cocina, se detuvo. La luz del atardecer caía sobre la isla de cuarzo, encendiendo chispas en los gabinetes de nogal oscuro. Lucy, dijo, su voz casi un susurro. Esta es la habitación más hermosa en la que he estado. Sería terrible de mi parte tomar una foto. Solo para mí. Nunca publicaría. Confié en ella. Marle fue mi último vínculo con un mundo que no exigía nada a cambio. Ustedes son familia, respondí. Por supuesto que puedes. Ella tomó una sola foto. Una imagen artística, llena de luces y sombras. Teníamos que venir. No fue una elección. Era una obligación. No entiendes cuánto te dolió, todos estos años, saber que estabas ahí afuera, viviendo esta vida, mientras la familia. Su voz se quebró al final, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Pero conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando necesitaba dinero para arreglar su auto, o cuando Paige necesitaba un celular nuevo porque el de ella misteriosamente se rompió. Era el tono de alguien que ya había calculado el ángulo exacto de la culpa. No tenías que venir, respondí en voz baja. Tú elegiste venir. Evan se cruzó de brazos, una postura que no era hostil pero que dejaba claro, no era un espectador. Él fue un participante. Y este juego tenía reglas que ellos no conocían. Lorena tragó. Sus dedos temblaban levemente en su regazo como si buscaran algo que sostener, un cigarrillo, un vaso, una disculpa. Miró la habitación como si intentara memorizar cada detalle, cada línea de diseño, cada material, para poder desarmarlos más tarde en las conversaciones de cocina, en los chismes familiares, en el almacén de municiones. Lucy intentó de nuevo, ahora más tranquila, como si el volumen pudiera hacer que las palabras fueran menos falsas. Solo queríamos verte. Sepa cómo eres. ¿Lo viste?, dijo señalando las cámaras discretamente incrustadas en el techo, los sensores de movimiento en las paredes, el sistema de sonido que capturó cada suspiro. Ahora me ven. Un silencio. El tipo de silencio que precede a una tormenta, cuando el aire está denso y cargado y sabes que algo va a estallar. Paige, siempre la más rápida en adaptarse, volvió a levantar su teléfono. Su pulgar se cernió sobre la pantalla, vacilante por primera vez.
Me miró luego a Evan y luego a los niños, que ahora estaban sentados en el suelo, apoyados contra la pared de cristal, hipnotizados por la vista como si fuera un acuario gigante. Ella lo sabía. Sabía que todo lo que filmara a partir de ahora ya no sería contenido. Sería una prueba. No quieres eso, dijo Evan dirigiéndose a Lorraine, pero mirando a Paige. Su voz era tranquila, casi amistosa, como si estuviera explicando por qué no se debe tocar un cable con corriente. Nada de lo que pase hoy aquí saldrá de esta casa. Nada. Greg, que hasta entonces había permanecido en un rincón, como un mueble que nadie notaba, finalmente reaccionó. Sujetó la bolsa de papel con más fuerza, como si fuera un escudo. No queremos problemas, tartamudeó. Acabamos de venir, solo venimos a ver a Lucy. Mira, repetí saboreando la palabra. Qué interesante. Porque ver implica reciprocidad. Y he visto todo lo que necesitaba. Lorraine abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez en años, no tenía guión. No había salida. No hubo nada. Evan se acercó a la mesa de café y presionó un botón apenas perceptible en un costado. Un panel de madera se deslizó hacia atrás, revelando una pantalla táctil incorporada. Con un toque las persianas automáticas comenzaron a bajar, oscureciendo poco a poco la habitación. La vista del valle nevado desapareció detrás de la tela opaca, como un escenario que se cierra después del último acto. Hagamos esto, dijo Evan, aún con ese tono tranquilo pero innegociable. Te quedarás aquí. Hablemos. Y cuando terminemos, ustedes se van. Nada de películas. Sin fotos. Sin historias. Paige tragó. Su dedo todavía estaba sobre la pantalla del teléfono celular, pero no hacía clic. Esta vez no. Lorraine finalmente recuperó su voz. Pero ya no era la voz de una madre herida. Era la voz de alguien que acababa de darse cuenta de que estaba sobre un tablero de ajedrez y que todas las piezas eran mías. ¿Qué hiciste, Lucía? Susurró. Sonreí. No fue una sonrisa amable. No fue una sonrisa cruel. Era la sonrisa de alguien que finalmente había aprendido a tocar. Gané, respondí. Y eso es todo lo que necesitas saber. Es una evaluación de riesgos, corregí, mi voz cortando el aire como una cuchilla. Algo que claramente nunca has hecho. Paige apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de puro odio, pero no aparté la mirada. Esta vez no. ¿Crees que esto es gracioso? Escupió. ¿Que es inteligente? ¿Jugar con la vida de las personas como si fuera un juego? No es un juego, respondí con calma. Es un contrato. Y a diferencia de ti, leo los términos antes de firmar. Mi padre volvió a intentarlo con la voz temblorosa y las manos revoloteando como hojas al viento. Lucía, por favor. Piensa en lo que estás haciendo. Ese no eres tú. Siempre has sido generoso. Él siempre nos ayudó. Exactamente, estuve de acuerdo, inclinándome ligeramente hacia adelante. Y mira a dónde nos llevó eso. Evan se cruzó de brazos y su silencio hablaba más que cualquier palabra. No necesitaba intervenir. Su presencia era ya un aviso, todo estaba siendo registrado, archivado, blindado. Lorraine, siempre estratega, intentó un último llamamiento. No puedes dejarnos así. Somos tu familia. La familia no es un cheque en blanco, respondí. La familia es una responsabilidad. Y tú durante años confundiste las dos cosas. Paige se rió, un sonido seco y triste. ¿Entonces eso es todo? ¿Preferirías darle dinero a los perros que a tu propia hermana? No, dijo sin dudarlo. Prefiero dárselo a quien lo merece. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Miraron los documentos sobre la mesa y luego a mí, como si estuvieran esperando que me rindiera, que cediera, que volviera a ser la Lucy que era antes, la que pagaba las cuentas, la que se tragaba las mentiras, la que se dejaba manipular. Pero esta Lucy ya no estaba allí. Tienes dos opciones, declaré cerrando la carpeta con un chasquido seco. Firman los términos y obtienen la verdadera ayuda que están pidiendo, o salen por la puerta y nunca más tocan la puerta. Mi padre abrió la boca, pero no salió ninguna palabra.
Lorraine miró hacia abajo, derrotada. Paje, sin embargo, todavía estaba tratando de aferrarse a su ira como si fuera un salvavidas. «Vas a arrepentirte de esto», murmuró. Sonrisa. No fue una sonrisa de victoria. Era la sonrisa de alguien que finalmente había aprendido que a veces la única manera de ganar es dejarles ver que no hay más peones que sacrificar. «Ya me he arrepentido bastante por todos nosotros», respondí. «Hoy elijo no arrepentirme más». Evan dio un paso adelante colocándose entre ellos y yo, una barrera silenciosa. El mensaje fue dado. El partido había terminado. Y por primera vez salí victorioso. La voz de Evan cortó el aire como una espada afilada, profunda y serena, pero cargada de una autoridad que no dejaba lugar a réplicas. Siguió adelante con una sola carpeta en las manos, diferente a la mía, impecable, impersonal. Un estudio de riesgo corporativo. Lo que ustedes llaman actuación artística, dijo colocando el documento sobre la mesa con precisión quirúrgica, lo llamamos diversificación de activos estratégicos. Lucy ha estructurado su vida para ser invulnerable a actores de alto riesgo y baja recompensa. Como usted. Sus ojos se posaron en Paje, fría como un balance. Mi empresa trabaja en rehabilitación. Analizo los riesgos todos los días. Y tú, Paje, eres un pasivo no garantizado. Su plan de negocios es un consenso emocional. Su estrategia financiera es extorsionar a sus familiares. Cero activos. Quema acelerada de efectivo. Historial predeterminado. Una pausa calculada. Nadie en este planeta te prestaría ni un centavo. El silencio que siguió fue un veredicto. Esta reunión ha terminado, declaró. Levanté la mano. Todavía tenía unas bajo la manga. Hay una cosa más. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Miré a Paje directamente a los ojos. Los chicos. Tus dos hijos, Lorraine. Mis sobrinos. Un suspiro. Entonces. Estoy dispuesto a crear un fondo universitario para ellos. Un 529 irrevocable. Los recursos serán liberados directamente a la institución educativa cuando cumplan 18 años. Bajo mi exclusivo control hasta entonces. Mi padre tragó con los ojos húmedos. Lucy, eso es tan generoso. No es generosidad, corregí secamente. Es condicional. Una cláusula única, no negociable. Tú, señalé a Paje, y tú a Lorraine, ahora dejéis de usarlos como moneda. Como excusa para pedir dinero. Como escudo ante malas decisiones. Como justificación de mi ayuda. Bajé la voz, cada sílaba un clavo. En el momento en que escuchas necesitas ayudar por los niños, el fondo se cancela. En el momento en que intentan extraerles dinero hoy, el fondo deja de existir. Tu educación está garantizada. Si aceptas dejar de instrumentalizarlos. ¿Lo entiendes? Eso es lo que rompió a Lorraine. Se puso de pie, su cuerpo temblaba y su rostro era una máscara de furia púrpura. ¿Cómo te atreves? Su grito rebotó en las paredes abovedadas. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Yo te creé. Yo era tu madre cuando la verdadera te abandonó. Te alimenté, te vestí, te amé y esta cosa fría y monstruosa, ¿es como me pagas? Yo también me levanté. Ahora estábamos nivel por nivel. Tú me manejaste, respondí, mi voz carente de calidez. Él no me amaba. Le encantaba lo que podía darle. Me alimentó, me vistió y guardó los recibos. Me creó condicionalmente. Un suspiro casi imperceptible. Finalmente rechazo las condiciones. Eso es traición, siseó Paje con los ojos muy abiertos. Traición a tu familia. No. Me volví hacia ella. La traición son 2 años de silencio. La traición es un mensaje leído e ignorado. La traición es tocar a mi puerta no para preguntar ¿cómo estás?, sino ¿cuánto tienes? La traición es solo buscarme cuando necesitas algo. Mi padre estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corrían por su rostro envejecido. Ella tiene razón, tartamudeó. Lo siento mucho. Hace 2 años, cuando te fuiste, yo era un cobarde. Debería haber llamado. Su voz entrecortada fue un cuchillo en el pecho.
Por un segundo, solo uno, doloroso, vacilé. Vi a mi padre. Solo mi padre. Viejo, roto, prisionero. Lo sé, murmuré. Ya no importa. Lorena explotó. No importa. Su grito fue un aullido. Eso importa. Señaló las paredes, los candelabros, el espacio que nos rodeaba. Este ridículo palacio, este desperdicio. Venta. Dale a tu familia una parte. Es demasiado para ti. No lo mereces. No puedo, respondí simplemente. ¿Qué? No puedo. Una sonrisa sin alegría. Porque esta casa, esta tierra, no son mías. El silencio fue tan abrupto que dolió. ¿Cómo esto? Preguntó Greg secándose los ojos. Significa que están en un fideicomiso irrevocable. El fideicomiso Snowlight. Una entidad jurídica independiente. No se puede vender. No se puede empeñar. No se puede tocar. Un gesto lento abarcando la habitación. Protegido por unas 50 páginas de cláusulas legales. Exactamente en contra de esto. Contra ti. No pueden soportarlo. No pueden pedirlo. Ni siquiera pueden procesarla. Una pausa. No es un activo. Es una fortaleza. Y estás fuera de las puertas. Eso es lo que los destruyó. El apartamento fue una pérdida. Dinero, otro. Pero la casa, el premio de 10 millones, era un espejismo. No existía. El rostro de Lorraine decayó. La furia se evaporó. Luego vino la última carta, la culpa suprema. Así que eso es todo, susurró mientras las lágrimas fluían. Tú nos abandonaste. Después de todo. Va a dejar caer a su familia, a su padre. Nos quedaremos sin hogar. Seamos nada. Su llanto fue teatral, convulsivo, calculado para golpear el punto más débil de mi padre. La dejé llorar. Esperé. Cuando los sollozos disminuyeron, jadeando por aire, tomé mi carpeta por última vez. Saqué un único documento doblado con membrete con el nombre de un psiquiatra de Denver. No te abandono, Lorraine, dijo, levantando la sábana. Me estoy protegiendo. ¿Qué es eso? Preguntó Greg con la voz temblorosa. Una carta de mi terapeuta. Desdoblé el papel. Llevo 3 años en terapia. Desde el primer año aquí. Esto, señalé las palabras impresas, es un resumen de mi diagnóstico: agotamiento crónico. Ansiedad generalizada. Trastorno de estrés postraumático complejo, resultado de, cito, una explotación emocional y financiera prolongada por parte de un sistema familiar dependiente. Levanté la sábana. Este es tu recibo, Lorraine. Su costo. Según expertos médicos y legales, usted representa un peligro claro e inminente para mi salud mental. Una pausa. Finalmente estoy siguiendo la orientación profesional y eliminando la amenaza. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar. El único sonido era el de Nova, que se había acurrucado a mi lado, con la cabeza apoyada en mi rodilla. Evan se puso de pie. Creo, dijo con una calma que era casi una amenaza, que vamos a hacer un receso de 15 minutos. Para que todos puedan respirar. Y revisar las propuestas. Caminó hacia mí, su cálida mano en mi espalda mientras nos guiaba, a Nova y a mí, hacia la biblioteca. Regresamos exactamente 15 minutos después. No se habían movido. Estaban allí destrozados, con los hombros caídos y las manos vacías. Me paré frente a él, Nova a mi lado. Evan, inmóvil contra la pared. Tienes 2 opciones, declaré, mi voz un veredicto. Opción A, aceptar el paquete de apoyo no financiero, consultoría, cursos, y el fondo educativo condicional para niños. Firman el término de cesación, el acuerdo de transparencia y comenzamos a construir una nueva relación. Profesional. Con límites. Una pausa. Opción B, no llevar nada. Sal de esta casa ahora, cambiaré el código de la puerta y nunca más tendrás acceso a mí. Apoyo con reglas o vacío. Lorraine me estaba mirando, pero sus ojos no estaban puestos en mí.
Estaban obsesionados con algo detrás de mi hombro, confundidos, asustados. Una pequeña cúpula negra en la esquina de la habitación. La cámara. Es un hombre que solo aprendió a ser padre cuando ya no tenía nada que perder. Pero no me sorprende. Y no estoy roto. La tristeza que siento no se debe a la batalla que acabamos de librar, esa la gané incluso antes de que comenzaran a escalar la montaña. Es por la ilusión que llevan consigo como un peso invisible, la esperanza de que en algún momento comprendan que el amor no es moneda de cambio, que la familia no es un contrato arriesgado, que la lealtad no se compra con lágrimas o con la amenaza del abandono. Nunca lo entendieron. Y ahora por fin, tampoco tengo que fingir que lo creo. Evan no dijo nada. No era necesario. Su silencio fue el tipo de presencia que sostiene, no el tipo que exige. Conocía ese peso, el costo de cortar lazos podridos, la soledad que viene después de la última palabra dicha. Pero también conocía la otra cara de esa moneda, la ligereza de un espacio finalmente limpio. ¿No vas a responderle a Lorraine?, preguntó finalmente señalando el teléfono con un gesto discreto. Sacudí la cabeza con los dedos todavía descansando sobre la fría pantalla. No hay nada que responder. Ella no quiere una solución. Quiere un salvavidas, y yo ya no soy una boya. Yo soy el mar. Se sentó lentamente como midiendo cada palabra antes de dejarlas escapar. ¿Y tu padre? Miré hacia las montañas donde el último rastro de luz se desvanecía en los picos lejanos. El color ya no era morado. Era de un negro profundo y azulado, como el fondo de un lago donde los objetos hundidos nunca regresan a la superficie. Mi padre, dije y mi voz no tembló, tiene otra opción. Podría ser un hombre que respeta las reglas del juego que ayudó a crear, o podría seguir siendo el fantasma que ronda los pasillos de mi infancia. Una pausa. Pero no será hoy. Hoy se sentará en ese avión con la conciencia culpable y la billetera vacía, y comprenderá, por primera vez, lo que es no tener control sobre nada. Evan no sonrió. Este no era el momento para eso. Pero sus ojos, esos ojos que ya habían visto demasiado, brillaban con algo que no era ni lástima ni triunfo. Fue un reconocimiento. Eres más fuerte que ellos, Lucy. No fue un cumplido. Era un hecho. Y yo lo sabía. Porque la fuerza no estaba en haber ganado. Se trataba de no haber perdido nada que valiera la pena. Mi padre es un cobarde. Mi madrastra, un agujero negro de ambición. Pero cuando Evan me miró a los ojos y dijo esas palabras, sentí la verdad de ellas como una ráfaga de aire frío en mi cara. No fue la debilidad lo que me invadió. No fue agotamiento. Era una estabilidad sólida, como roca bajo los pies después de años en arenas movedizas. Pero hubo tristeza. Y la tristeza en ese momento era justa. Fue apropiado. Triste es mucho mejor que vacío, murmuró, cerrando sus dedos alrededor de los míos. Y tenía razón. Mi celular volvió a vibrar. Un mensaje de tía Marle, cariño, mi teléfono no deja de sonar. Paige debe estar difundiendo su versión. Tengo la horrible sensación de que sé exactamente lo que pasó. Lo siento mucho, mucho. Si me necesitas, tomaré el primer vuelo y estaré en medio de esta tormenta contigo. Solo dilo. Sonrisa. Una sonrisa real y sin esfuerzo. Estoy bien, tía Marle. La auditoría terminó. Escribí antes de guardar el teléfono. Por supuesto, la auditoría no había terminado. A la mañana siguiente Evan abrió su computadora portátil en la isla de la cocina con una expresión que no era de preocupación sino de anticipación. Tienes que ver esto. Presionó reproducir. Era página. Había reunido todas las imágenes tomadas con el móvil, la sinuosa subida por la carretera de montaña, las tomas amplias de la sala principal, el momento en que a su hijo le prohibieron la entrada a la piscina, y lo editó todo con una precisión quirúrgica de manipulación. El título del vídeo era un comentario punzante: visité la mansión de mi hermana millonaria, y ella nos echó. Fue una obra maestra de victimización. Escenas de May Bealt intercaladas con primeros planos de ella llorando en el baño de un aeropuerto, con los ojos hinchados y la voz temblorosa, solo queríamos verla. Mis hijos solo querían nadar. Pero ella ha cambiado. Ya no es uno de nosotros.
Entre líneas gritaba lo que ella nunca se atrevería a decir en voz alta, que mi dinero tenía orígenes sospechosos, que yo era un monstruo de frío cálculo dentro de un castillo de 10 millones de dólares. La Lucy de antes se habría encogido. Habrían sido horas de vergüenza, noches de insomnio, cheques firmados con desesperación para detenerlo. Solo suspiré. Me está difamando. Utilizar imágenes de mi propiedad privada, de mis sobrinos menores, sin mi consentimiento. Exacto, Evan ya estaba hablando por teléfono. No era yo quien le importaba. Era para el abogado de su última startup, un especialista en litigios de tecnología y propiedad intelectual que no conocía el significado de la palabra lástima. El proceso no fue emotivo. Fue clínico. Fue hermoso. En menos de una hora, el abogado de Evan no había enviado un simple aviso de cese y desistimiento, sino una eliminación formal de la DMCA combinada con una queja de privacidad, directamente al departamento legal de la plataforma. Adjunto la escritura del Snow League Trust, que demuestra mi propiedad. Adjuntó grabaciones de seguridad con fecha y hora, lo que demuestra que Page había filmado sin permiso en una residencia privada. Al cabo de 24 horas, el vídeo desapareció. La cuenta de Page ha sido suspendida por violar los términos de servicio. No fue una batalla. Fue un protocolo. Pasaron 3 días. 3 días de silencio tan absoluto que me dolieron los oídos. Mi padre no respondió a mis condiciones. Es de suponer que Page estaba desconectado, consumido por una rabia sin audiencia. ¿Y Lorena? Nada. Hasta que en la mañana del 4.º día, llegó un mensaje. De un número desconocido. Lucy, soy Lorraine. Estoy usando el teléfono celular de una amiga. ¿Puedo verte? Solo yo. No para ellos. Para mí. Por favor. Estoy en un motel de la ciudad. Miré la pantalla. Esta era una variable que no había calculado. Solo para mí. Un nuevo guión. Una desviación del guión. ¿Dónde? Escribí. Mencionó una pequeña cafetería anónima en Aspen. Mediodía. Fui solo. Le advertí a Evan, pero le pedí que se mantuviera al margen. Fue la adición final a la auditoría. Llegué a tiempo. Pedí un café solo y me senté en una mesa al fondo, mirando la puerta. Ella llegó tarde. Por supuesto. No llegó hasta las 12:20 y por un segundo, casi no la reconocí. La Lorraine que había invadido mi casa era una mujer ambicionada y furiosa, con el cabello esculpido en forma de casco protector y el rostro como una máscara de maquillaje y superioridad moral. La mujer que se acercaba arrastrando los pies a la mesa parecía vieja. Llevaba una sudadera barata con las costuras desconchadas y unos vaqueros gastados. Su cabello, atado con un elástico suelto, caía en mechones sin vida. Sin maquillaje. Sin disfraz. Ella se sentó frente a mí. Las manos temblaban. No pidió nada. Simplemente se sentó. La obra había terminado. No hubo vivo. No hubo audiencia. Esa era, entonces, la verdadera Lorraine. Su voz era un susurro ronco. ¿Estás bien? No me miró a los ojos. La casa, es como una fortaleza. Estaba destinado a ser, respondí. Ella se estremeció. Se miró las manos, que estaban rompiendo una servilleta de papel en tiras diminutas. Llevo 3 días en el Motel 6. Greg voló de regreso con Page y los chicos. Él me dejó aquí. Dijo que tenía que arreglar lo que rompí. Esto era nuevo. Tengo miedo, Lucy, una sola lágrima, gris y miserable, recorrió su mejilla. No fue una lágrima de rendimiento. Fue una lágrima de alguien que no tiene otro lugar a donde huir. Siempre tuve miedo. Miedo a ser pobre. Tu padre nunca supo cómo lidiar con el dinero. Fue débil. Y tenía miedo de ser la mala madrastra. Solo quería que Page hiciera ejercicio. Para poder tener éxito. Para que la gente no me mirara así. Tu miedo. Su miedo había sido la fuerza impulsora detrás de todo. Su miedo había generado una vida de control, de garras hundiéndose en todo lo que podía sostener. Su miedo había tratado de devorarme.
Pero no me sentí enojado. No sentí pena. Sentí claridad. Mi voz era baja, casi un eco de la de ella, tenía miedo de desaparecer. Miedo a que si no fuera útil dejaría de existir. Tenía miedo de convertirme en ti. Nuestros ojos se encontraron. Dos miedos sentados a la mesa, ninguno de los dos tiene el control de la situación. Abrí la bolsa. Saqué un simple sobre blanco. Sus ojos saltaron hacia él, un destello de la vieja esperanza, el dinero. Lo empujé por encima de la mesa. Eso no es dinero. Su rostro decayó. Eso fue lo que le ofrecí a Page. Una lista de recursos profesionales, abogados de quiebras, consultores minoristas. Una lista de agencias de empleo en Michigan para mujeres mayores de 50 años. Y un billete de autobús de ida, de aquí a Denver y de Denver a Michigan. Eso es todo lo que tengo para ti. Ella miró el sobre. No lo abrió. Simplemente puso su mano sobre él y sus dedos recorrieron el papel como si fuera un talismán. Y luego empezó a llorar. No eran los sollozos ruidosos y teatrales que había montado en mi casa. Fue un grito silencioso, exhausto y desesperado. Una mujer que se había quedado sin movimientos. En un juego que ella misma había inventado. Y por primera vez en su vida, no me miró como si fuera un banco. Me miró como si yo fuera la única persona en el mundo que alguna vez le había dicho la verdad. Me miró como alguien que ve que se escribe una nueva ley. Page permaneció inmóvil, con los dedos apretados sobre la mesa como las garras de un animal perseguido. Sus ojos, antes llenos de fuego, ahora eran dos charcos negros de cálculo frustrado. Miró el documento como si fuera un espejo que le devolviera no la imagen que quería ver, sino la que siempre fue, una mujer que apostó todas sus fichas al farol y descubrió, demasiado tarde, que el juego tenía reglas. No puedes hacer esto, susurró, pero le falló la voz. No fue una amenaza. Fue el gemido de alguien que finalmente comprende que el suelo bajo sus pies no es tierra sólida, sino hielo fino, y ya se está resquebrajando. No respondí. No lo necesitaba. El peso de esos segundos, esa habitación, esa elección, era suyo. Siempre lo fue. Tía Marle deslizó el bolígrafo hacia ella, con un gesto lento, deliberado, como quien ofrece el último salvavidas a un naufragio. Firma, Page, dijo, y había algo en su voz que no era ni una petición ni una orden. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. O vivir con lo que te has convertido. Los dedos de Page temblaron cuando cogió el bolígrafo. Miró a su padre y a su madre buscando algo, la absolución, la complicidad, una salida. Pero Greg evitó su mirada, con las manos entrelazadas como si estuviera rezando. Lorena ya se había rendido, su grito fue el de quien finalmente comprende que algunas batallas no están perdidas, son innecesarias. Page bajó la cabeza. La punta del bolígrafo rasgó el papel con un sonido seco, casi cruel. Una a una se fueron formando las líneas de su firma, como cicatrices. Cuando terminó apartó el documento como si se estuviera quemando. ¿Satisfecho? Escupió, pero la palabra salió vacía, sin veneno. No quedaba nadie a quien morder. Recogí los papeles. Evan apagó las cámaras. Los puntitos rojos se apagaron, como velas al final de un ritual. Se acabó, dijo mi padre, y por primera vez en años, su voz no sonó como la de un hombre suplicando. Parecía un hombre que finalmente comprendía el precio de su propia dignidad. Tía Marle se puso de pie, se ajustó el chal sobre los hombros y miró a cada uno de ellos uno por uno. «Tienes 10 minutos para dejar a mi sobrina nieta», dijo. «¿Y luego?» «Luego tú decides cómo te vas a mirar en el espejo». Nadie discutió. Nadie suplicó. Se elevaron silenciosamente como sombras absorbidas por la luz. Page fue el último en irse. En la puerta vaciló como si quisiera decir algo. Pero no hubo más palabras. No los que importaban. Cuando la puerta se cerró, el silencio que permaneció no se parecía a ningún otro. No estaba vacío. Estaba limpio. Evan se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. «Ganaste», dijo. Negué con la cabeza. «No», respondí. Simplemente dejé de perder. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa no era una fortaleza. Era un hogar.
Paje no miró el bolígrafo. Su rostro era una máscara de odio puro y venenoso. No, decían sus ojos. No seré manipulado por ella. Se cruzó de brazos con el cuerpo rígido como el acero templado. No discutí. No rogué. Me levanté. Caminé hacia la pared de cristal, enorme y fría, que separaba su mundo del mío. Coloqué mi palma en el panel de control. Presioné el botón. El cristal se abrió con un silbido casi imperceptible, una grieta de 3 metros, una herida abierta en la ladera de la montaña. El aire ártico invadió la habitación no como una brisa, sino como un soplo. No fue viento. Fue pura violencia, un aullido de 1000 voces ahogadas, el veredicto helado de algo mucho más grande que nosotros. Los papeles volaron. Los bolígrafos rodaron por el suelo como huesos arrojados al azar. Afuera la nieve era cegadora y un espejo roto reflejaba una luz implacable. Me quedé en la abertura, el viento me rasgaba el pelo y la escarcha me mordía la piel como agujas de cristal. Miré a Paje. Su expresión no vaciló, pero sus dedos, sus dedos, se movieron traicionándola. Sin firma, grité. Mi voz atravesó el rugido del viento, aguda como una espada. Ninguna relación. No hay fondos para sus hijos. Ninguna ayuda. La puerta estaba ahí. La elección era suya. Ella me miró. Luego a su madre, cuyas lágrimas se congelaron en el aire antes de caer. Para su padre, que estudiaba sus manos como si en ellas estuviera escrita su sentencia. No hubo aliados. No hubo escapatorias. Por primera vez en su vida, Paje estaba sola con su propio peso. Un sonido escapó de su garganta. No fue una palabra. Era algo desgarrado, feo, una risa amarga que el viento arrancó de sus labios y arrojó hacia el valle, donde se perdió entre las rocas. Luego se arrojó hacia adelante. Cogió la carpeta. Agarró el bolígrafo. No firmé. Grabó su nombre en el papel, un corte irregular, una cicatriz de tinta. Arrojó el bolígrafo sobre la mesa como si estuviera ardiendo. ¿Estás feliz ahora? Su voz era un látigo. Tú. No terminé la frase. Presioné el botón. El cristal se deslizó hacia atrás, devorando el aullido del viento, tragándose el frío. El silencio que permaneció no fue ausencia. Era una tumba cerrada. Fue entonces cuando sonó el timbre. Todos se estremecieron. Evan, inmóvil hasta entonces, miró su reloj. Es el viaje que pedí para llevarte al aeropuerto, dijo con calma en cada sílaba. Su vuelo sale en 2 horas. Esta vez no hubo gritos. No hubo cambios de rumbo. Se levantaron como sombras derrotadas, fantasmas grises arrastrando sus cargas. Greg recogió su abrigo, Lorraine cerró la cremallera del suyo, con los ojos pegados al suelo. Paje irradiaba un odio mudo, una radiación que ardía sin calor. Evan abrió la puerta principal. El conductor estaba esperando con el uniforme impecable y el rostro neutro. Greg me pasó. Dudó. Gracias, murmuró. Lucía. Y siguió adelante. Paje me golpeó el hombro al pasar, un último gesto mezquino, un cuchillo clavado en las costillas sin hacerme sangrar. No dije nada. No era necesario. Lorena fue la última. Se detuvo frente a mí, pequeño, roto. Yo firmé, susurró. Tragó con dificultad y las palabras salieron como vidrio triturado. Quiero. Su voz se apagó. Aprender. Ser madre otra vez. Era una pregunta. Fue una petición. La primera que hice no fue una transacción. La miré, esa mujer que me había costado años, lágrimas, pedazos de mí que nunca volverían. Esa mujer que aún así, había garabateado su nombre en el papel. Sacudí la cabeza una vez. No fue el perdón. No fue una invitación. No fue una promesa. Fue simplemente el reconocimiento de que algo allí había sido escuchado. Ella se dio vuelta y se fue. Evan cerró la puerta detrás de ella. El pestillo golpeó la jamba con un sonido final, como el último punto de una frase. Marle soltó un suspiro que parecía haber retenido durante una eternidad. Dios mío, Lucy, le temblaba la voz.
No respondí. Me alejé de la mesa, de las carpetas firmadas, del peso de aquellos papeles que ya no me pertenecían. Apoyé la espalda contra la pared de caoba de la biblioteca, cálida y sólida. Nova, que se había escondido durante la tormenta, surgió de las sombras y presionó su cabeza gris contra mi mano. Enterré mis dedos en su pelaje sintiendo el calor del animal, su respiración lenta, el pulso de vida que persistía a pesar de todo. La casa estaba en silencio. El viento se había llevado el último vestigio de los que no fueron bienvenidos. Mi teléfono emitió un sonido suave, un ping único, casi reverente. Fue un correo electrónico. Una confirmación automática, Lucy Witte para Bright Futures College Fund. Prueba de la transferencia sustancial inicial a la cuenta de custodia de mis sobrinos. Estaba previsto que el dinero se enviara en el momento exacto en que terminara la reunión. No fue caridad. Fue un trato. Y había aprendido que los acuerdos son la única moneda que algunos entienden. Evan se acercó con un chal de cachemira doblado sobre el brazo. Lo puso sobre mis hombros y sus dedos rozaron ligeramente mi codo. Sus ojos se dirigieron a las carpetas apiladas sobre la mesa, luego a mí, apoyada contra la pared, con mi mano perdida en el pelaje de Nova. «Lo lograste», dijo. Y había algo en su voz, un asombro silencioso y profundo, como el de alguien que presencia un milagro y sabe que no debe tocarlo. La mayoría de la gente nunca se atreve a hacer lo que tú acabas de hacer. Miré hacia arriba. Más allá de él, a través del inmenso cristal, la tormenta había pasado. El sistema que nos había oprimido durante días había sido arrastrado por el mismo viento que yo había invitado a entrar. La nieve había cesado. El cielo, que alguna vez fue un manto de plomo, se había ido despegando hasta revelar, por encima de los picos púrpuras de las montañas, una única y tenaz banda azul. Cogí el teléfono. Encontré la vieja conversación, el hilo envenenado, etiquetada como familia. Toqué el nombre. Sostuve mi dedo. Eliminar y bloquear a todos los miembros. Presioné. Abrí una nota en blanco. Una página limpia. Escribí un nuevo título. Personas que me aman activamente. Tía Marle. Evan. Mis amigos. Nuevo. Era una lista corta. Pero fue real. Era verdad. Cerré el teléfono. Entonces sentí que se rompía el último hilo de la obligación, ese cordón deshilachado que todavía me unía a Michigan, a los fantasmas del pasado. La vibración resonó en mi pecho como el tañido de una campana. No es una campana de funeral. Una campana de frontera. La historia estaba cerrada. No hubo epílogo. Y por primera vez en mucho tiempo, el aire que respiraba no sabía a deuda. Sabía a futuro.